en licenciatura en comunicación y maestría en administración pública. Un aplauso, por favor. Gracias. ¿Cómo están, muchachos? Bien. Ok, muy bien. Bueno, pues cualquiera de las dos, pues aquí estudiamos lo que fue comunicación y administración pública también, ¿no? Ya una vez que salimos de la carrera, una servidora, yo me gradué más o menos por ahí del 2004, cuando todavía no teníamos ningún movimiento aquí en la facultad. O sea, ahorita ustedes cuentan con pues bastantes innovaciones que se han hecho aquí, que anteriormente pues nosotros no teníamos, ¿no? Y de la maestría pues ya hace muy poquito tiempo que egresamos ahí de posgrado. Pues quiero agradecerles la invitación. Yo cuando estaba en la facultad, que venían estas semanas, de que si no venías a veces no había punto, o a veces pues era más obligado, ¿no?, que querer venir por disposición propia. Entonces espero no aburrirlos, no cansarlos. Traemos un tema muy interesante que tiene que ver con algo actual que se está presentando a nivel nacional. Es un tema relevante para los que están interesados en el tema educativo, porque a veces estando dentro del mismo sistema educativo pues no nos damos cuenta ni de lo que está ocurriendo, ¿no?, a nivel nacional en materia de educación. Ahorita estamos atravesando nosotros por una cuestión que tiene que ver con la reforma educativa, que hemos tenido movimientos nacionales interesantes, sobre todo en el centro del país, y que aquí en el estado de Chihuahua, bueno, no hemos sido la excepción. Sin embargo, el tema sí está mucho más relajado. ¿Por qué más relajado? Bueno, de los 12,000 maestros que tenemos aquí en Ciudad Juárez nada más, en lo que es el sistema educativo básico, medio superior, que es principalmente a donde va dirigida ahorita lo que es la reforma educativa, pues es un grupo menor el que tenemos, a lo mejor con un poquito de resistencia, algo de oposición en este tema, por dos cuestiones principales que ahorita les voy a comentar, pero son alrededor de 100 maestros, ya yéndome a grosso modo, ¿no? Porque los grupos creemos que a veces cierran las oficinas de gobierno, que a veces están por ahí en los puentes internacionales, que los tenemos por ahí en algunas universidades cuando vamos a tener las evaluaciones de los maestros. Estamos hablando de alrededor de 20 más o menos. Y son dos grupos principales que tenemos aquí en Ciudad Juárez. Uno de ellos es el grupo Resiste, conformado precisamente por un grupo de maestros de educación básica que pues se oponen precisamente a estas cuestiones de la reforma, y uno más que tiene que ver con maestros en movimientos, así se llama el grupo. Y estos maestros pues son, no tanto tienen que ver con la reforma educativa, pero sí es un grupo bastante interesante porque regularmente se encuentran en las oficinas de gobierno. A veces los hemos visto por ahí en las noticias haciendo plantones permanentes, ponen por ahí pues, las pancartas típicas, ¿no?, de las tomas de protesta, etcétera. Pero su lucha es por cuestiones personales y laborales. Algunos de ellos incluso no están yendo a trabajar, pero cobran salarios importantes, ¿no? Estamos hablando de más de 40,000 pesos al mes, y por estar en este debate de derechos humanos, de cuestiones que tienen que ver con las cuestiones laborales, bueno, no me presento, derechos humanos me tiene aquí detenido un tema laboral con el cual yo no estoy de acuerdo, y hasta en tanto no se me garantice seguridad dentro del plantel, etcétera, etcétera, bueno, yo me presento, ¿no? Pero su salario sigue llegando íntegro. Entonces este es otro grupo del que estamos hablando, y el maestro resiste, los maestros resistes que sí tienen que ver con la reforma educativa. ¿Alguien de ustedes que esté a favor de la reforma educativa, que sepan un poquito de lo que se trata el tema y que puedan levantar la mano y decir yo estoy a favor de la reforma educativa? ¿No? ¿Los que están en contra de la reforma educativa? ¿No? ¿O no conocemos así? Desconocemos el tema. ¿De qué se trata más o menos? Bueno, una reforma, como su nombre lo dice, es un cambio. Un cambio a lo mejor en un sistema que no se paraliza, que sigue caminando, pero que le vamos a hacer ciertas modificaciones porque creemos que no cumple con las necesidades que tenemos actuales, en este caso en materia educativa, ¿sí? En esta reforma se tratan temas torales que tienen que ver con la evaluación de los maestros. Esto sí les debe de sonar familiar, definitivamente tiene que sonarles familiar, porque la evaluación de los maestros ha sido uno de los temas principales de los cuales ha sido la oposición de los docentes que no están de acuerdo, la evaluación docente.
Otro de los temas que marca la reforma tiene que ver con la autogestión de los directivos en los planteles. Eso también ha sido un punto de choque en el sentido de que los maestros directivos piensan que se va a privatizar la educación. Es decir, pues se va a hacer la cuota obligatoria, vamos a tener que cobrar montos fijos para que los alumnos reciban la educación. Otro más de la reforma educativa es la cuestión de la infraestructura, que está muy dañada en el sistema educativo básico. Ahorita vemos una universidad que tenemos aire acondicionado, que tenemos las comodidades para estudiar y que nos propicien un mejor aprovechamiento, pero hay escuelas que están definitivamente aquí en Ciudad Juárez, en donde incluso hay planteles educativos que no tienen todas las sillas, que hay alumnos que están sentados todavía en el piso, ¿no? Y estamos hablando de, pues, de una frontera, estamos al lado de Estados Unidos, y pudiéramos decir, bueno, son circunstancias que a lo mejor ahorita ya no deberíamos de estar viendo, pero que se presentan, ¿no? Y este es un tema de Ciudad Juárez, pero no nada más exclusivo de Juárez, sino de toda la República Mexicana en algunos puntos específicos. Entonces, los puntos principales por los que los maestros no están de acuerdo con esta reforma educativa es en cuestión de la evaluación. Piensan que no se van a respetar sus derechos laborales. Recuerden que estamos hablando de plazas que regularmente cuando ustedes tengan acceso a alguna plaza, los que querían ser maestros, pues esta plaza era hasta que ya se viniera la jubilación, ¿no? Si había sanciones, algunas otras cuestiones ahí administrativas, pero la plaza hasta que terminara. Y eso no cambia. Esto no cambia. Lo que cambia es el sistema. Por ejemplo, ahora se establece una evaluación hasta en 3 ocasiones. Ya iniciamos aquí en Ciudad Juárez con la primera etapa, nivel básico, nivel medio superior. Y la primera evaluación, ¿qué pasa si yo no la paso como maestro? Me voy a capacitación. ¿Sí? Me voy a capacitación, tengo que estar presentando esta capacitación, talleres, asistiendo y demás, para posteriormente entrar a otra evaluación. ¿Qué pasa si yo no paso a la segunda evaluación? Vuelvo a capacitación otra vez. Estoy en capacitación de nueva cuenta en esas áreas de oportunidad en las que me detectaron que a lo mejor no estoy suficientemente preparado para impartir clases, ¿no? Ya llevamos 2. Tengo otra oportunidad, tengo otra tercera evaluación. ¿Qué pasa si a la tercera evaluación no acredito, no salgo idóneo? No me cesan de mi trabajo, pero me retiran de dar clases frente al grupo y me mandan a una función administrativa. Es la dinámica que se está haciendo. Ya comenzamos, hubo maestros que aquí, por ejemplo, en Ciudad Juárez, decidieron no presentar la evaluación precisamente porque no estaban de acuerdo. Y cuando iniciamos con estas evaluaciones, va el grupo Resiste. Les digo porque en ese entonces yo era vocera de educación, yo estuve en el sistema de vocería 6 años. Entonces fuimos a cubrir la nota, iniciamos con las evaluaciones en Ciudad Juárez. Viene gente de México exclusivamente a hacer las aplicaciones, los exámenes en línea. Y entonces entramos, ¿no? Estaba Resiste ahí precisamente en la Universidad Tecnológica que se encuentra en el suroriente de la ciudad. Y bueno, pues llevaban el perifoneo, sus pancartas y demás. El tema se complicó un poquito y fue necesaria la presencia de seguridad pública municipal. Entonces en ese entonces sí nos vimos así un poquito como en el centro del país, ¿no? Ya teníamos ya los elementos de seguridad pública, el secretario de Educación se entera desde Chihuahua, toma un vuelo, se viene para acá y ese día no pudimos realizar los exámenes. Entonces teníamos que buscar una manera, porque efectivamente pues, había ese grupo de oposición que aunque era chico, de todas maneras estaba presente, ¿no? Y se reprograma esta prueba. La hacemos posteriormente en algunas sedes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, de la Universidad Tecnológica, con presencia de seguridad pública también. No se permite el acceso a Resiste, ya se hace una logística por lo que habíamos visto, era la primera ocasión que íbamos a tener esa evaluación. Y era cierto grupo de maestros, no era todo. Entonces se reprograma esta seguridad pública también, se veía aquello pues, algo impresionante, ¿no? Pero finalmente se desarrolla la evaluación y aquí en Ciudad Juárez del medio superior está uno de los mejores maestros de bachilleres, se fue a Ciudad de México a recibir un reconocimiento allá porque fue de los mejores evaluados. También en el sistema educativo básico tuvimos maestros muy bien evaluados en el estado de Chihuahua, no quiere decir que estemos en más condiciones en cuestiones de educación, ¿verdad? Ahorita les voy a decir por qué. Pero sí tenemos reconocimientos en ese tema. ¿Cuál es uno de los beneficios para los maestros que se evalúen? Que si ustedes salen idóneos,
los que son profesores, en automático se les aumenta su salario en un 33%. Entonces, con haber presentado la prueba, yo pues acredito y se me aumenta mi salario en un 33%, ¿no? Hubo maestros que decidieron no presentar, pero aún así se les estuvo insistiendo, maestro, tráigase su justificante, ¿por qué no presentó? Mire, que tratando ahí de darles a conocer los pormenores, ¿no?, de la prueba. Tuvimos alrededor de 2, 3 maestros que en definitiva dijeron, yo no estoy de acuerdo con la reforma, no estoy de acuerdo con la evaluación y me voy a dar de baja. Pero ¿cuál es la principal causa de que no quieran hacer la evaluación? O sea, ¿no se sienten capacitados? Ellos lo que mencionan es precisamente este aspecto, ¿no?, que se sienten vulnerables en cuanto a su situación laboral. Oye, yo anteriormente tenía todos estos derechos y a mí sí yo tenía un órgano que me evaluaba, pero no así de esta forma como tú me lo estás presentando. Y si yo ya tengo un examen de entrada para cuando me vas a contratar y me vas a dar mi base de maestro, ¿por qué me tienes que estar evaluando, verdad? Y de determinado momento decirme, oye, no cumples con el perfil, te vamos a mandar a un área administrativa. Entonces, en cierto modo ellos se sentían agredidos en ese tema. Y definitivamente en lo que yo estoy ahí en la Secretaría de Educación se ve un cambio de cuando entramos a los 6 años, ya con esta reforma que ha ido avanzando y demás, y entre sí y entre no se ve un cambio. ¿Por qué? Para entrar a las plazas docentes del nivel básico ya no se las aplica el Estado de Chihuahua. Viene gente del Ejército Mexicano, incluso resguardan los exámenes, tienen que estar como en una bodega con llave. Está el Ejército Mexicano cuidando las pruebas, viene gente de México a aplicar los exámenes, esto es a nivel nacional. Ya hay un instituto que de alguna manera, digamos, descentralizado, que está revisando las pruebas y que está viendo la condición de los maestros para que no se relacione mucho con la Secretaría de Educación Pública y que digan, anteriormente sí se daba, si yo a lo mejor era hija de algún maestro o de algún director, sí, había esas posibilidades. Incluso se va a dar ya, ahorita hay muchísimos maestros, a lo mejor que en aquellos entonces cuando fueron nombrados maestros, no tenían ni la carrera, ¿no? O sea, sí se daba, sí había ese acceso. Sí, se daban igual que a lo mejor el mismo tema que tenemos en el Seguro Social, ¿no? O en Pemex, ¿sí? Entonces se daba esta apertura y en el sistema educativo no era ajeno. Ahorita ya no se le mete mano a eso, porque ya viene la gente desde México y te digo, o sea, no pueden ni... Ellos te dicen, tenemos que tener un lugar donde vamos a llegar a poner los exámenes, tienen que tener ciertas características para el cerrado y demás. Cuando van a salir los exámenes van resguardados para todas las escuelas de elementos del ejército. Incluso salió una nota en aquellos tiempos de los primeros exámenes que llegaban cuando venían las camionetas, ¿no?, de los convoys del ejército resguardando exámenes. Era una realidad, a esos puntos llegamos, ¿no? Resguardando los exámenes para que no los fueran a manipular, etcétera, para que todo esto fuera transparente. Entonces sí se ve ese cambio de aquellos entonces a ahorita. Ahorita llega, oiga, pues hay que salí como que no idóneo en el examen, ¿cómo puedo entrar? Pues tienes que volver a esperar a aplicar otra vez. Tienes que volver a esperar a aplicar otra vez. Y comenzamos ya con las evaluaciones. Nosotros vamos avanzando en el estado de Chihuahua, vamos avanzando bien en este tema, como les comentaba. Pero definitivamente el sistema mexicano en cuanto a la educación, yo considero que no tenemos los importantes avances adicionales a eso que les hablo de la reforma educativa, porque tiene que ver en muchos de los casos con los gobiernos, los entrantes, los salientes, los secretarios, si hay cambios, si no hay cambios, ¿por qué? Supongamos que ahorita está entrando un partido nuevo, ¿no? Ese partido que entra nuevo entra con toda su gente, ¿sí? Con un secretario de Educación y el secretario de Educación pone a su secretario de Educación y hay un encargado de la Facultad de Ciencias Políticas, hay un encargado de... Entonces cuando entras, si tú ya tienes un proyecto avanzado, si tú ya dices, bueno, vamos a hacer esto en materia educativa, y ya detecté que la UASH tiene estas necesidades, ocupamos en base a una encuesta que hicimos, que los chavos quieren esto, y ya vamos avanzados en un proyecto. Si ahorita yo llevo y cambio a la gente, el proyecto se detiene y dependemos de lo que quiera la otra persona y lo que esté visualizando en materia educativa. Y ahí nos detenemos, ¿no?
lo mejor si todos los chavos están diciendo, oye, qué padre, viene eso para la UAS, vamos a tener esos cambios y demás, y hay otra persona, no, ahora vamos a hacer esto, yo pienso que no necesitan, a lo mejor vamos a crear aquí un mural en el que ustedes pongamos a nosotros. Entonces nos vamos deteniendo y vamos dependiendo precisamente de los criterios y de la ideología de cada persona, ¿verdad? Y eso es una realidad, no nada más en el estado de Chihuahua, es a nivel nacional, y estos cambios nos detienen muchísimo. ¿Qué pudiera ser a lo mejor una solución en esta materia? Que hubiera los cambios de las autoridades principales, pero que cada vez que entre un funcionario nuevo no te cambie todo el sistema, ¿no? Sino tengas algo con lo que tienes que trabajar y en base a eso vamos a trabajar. No, hoy estamos trabajando con esto y mañana vamos a trabajar con esto, el pasado vamos a trabajar con esto porque vamos a tener que avanzar como ciudad, como estado, como nación, con todos estos tipos de cambios y cubriendo las necesidades, ¿no? Como funcionario, como persona física. Entonces, esa es una de las situaciones que se presentan con mucha regularidad y que nos detienen el sistema educativo. Este libro que traje yo aquí es de un periodista latinoamericano, y él se va a todos los países que tienen mucho crecimiento en cuanto a situaciones educativas y a su vez como país, ¿no? Y entonces nos habla en específico de México y nos dice de por qué México no avanzamos como nación o por qué vamos tan lentos en los avances que tenemos precisamente como país en comparación con otras potencias, ¿no? ¿Por qué sin primaria aquí en Ciudad Juárez, en el estado, de aquí de primaria se van a Estados Unidos a la secundaria? Oye, no entiendes la calidad educativa que trae, van súper más avanzados que nosotros, ¿sí o no? ¿Hemos escuchado eso? Que un chavito que se va de primaria o de secundaria a estudiar a Estados Unidos en estos niveles va más avanzado que los de Estados Unidos. Pero ¿en qué momento nos perdemos, no? Hay un momento en el que pues, ellos tienen un avance sumamente significativo en comparación con nosotros. Y ellos compiten a niveles internacionales en cuestiones de conocimientos y demás, están en los primeros lugares, etcétera. ¿Y por qué nosotros estamos prácticamente en los últimos? No nada más en México, todo Latinoamérica. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe que China, a qué se debe que Japón, que Singapur, que otras partes del mundo vayan sumamente avanzados en estos temas y nosotros no? Fíjate, por ejemplo, hay instituciones educativas de renombre a nivel nacional que buscan países en donde ir a instalarse para dar oferta educativa a los alumnos. Pero aquí en México, las universidades de renombre, Harvard, entre otras, de Estados Unidos, de China, etcétera, no ven a México como una oportunidad de eso. ¿Por qué? Porque ellos consideran que no van a tener demanda en cuanto a los conocimientos, en cuanto a que un estudiante es disciplinado, es constante, puede con una currícula de esa naturaleza, puede costear los estudios de esa naturaleza. Entonces aquí no tenemos aquí en México hasta este momento todavía universidades que quieran venir aquí con nosotros y poner una extensión, ¿no? Así como la extensión del TEC de Juárez, que está en Ciudad de Conocimiento, la extensión de la UAS que está allá, ¿no? Dicen, bueno, voy por allá, ya tengo campo de oportunidad. Aquí, de otros países todavía no se da eso. Y ellos están viendo otras opciones. Entonces les voy a leer, está muy pequeño, pero está muy interesante. Y yo lo aparté aquí porque la verdad se me hizo muy padre. Este libro está muy bueno, ¿eh? Este libro está buenísimo, tiene que ver, te digo, con todos los países y te dicen exactamente por qué esta persona llegó a, oiga, ¿usted por qué tiene ese crecimiento en cuanto a conocimientos, en cuanto a sus ingresos, en cuanto a la calidad de vida de sus habitantes? ¿A qué se debe? Y todo va ligado a la educación. Entonces, les voy a leer, es una paginita nada más. ¿Sí me escuchan bien todos? Sí. Ese lo vamos a leer. La conclusión de los expertos de Harvard. En los últimos años, los economistas del Foro Económico Mundial en Suiza se rascaban la cabeza tratando de explicarse por qué algunos países como México, que habían hecho la tarea y estaban siguiendo políticas económicas responsables, no crecían más rápidamente.
Era una pregunta que desvelaba a los economistas ortodoxos que durante décadas habían argumentado, con razón en el caso asiático, pero no siempre así en el latinoamericano, que las políticas de libre mercado en un ambiente de estabilidad conducían irreversiblemente al crecimiento económico y a la reducción de la pobreza. Supuestamente, si uno seguía la receta y realizaba las reformas que había que hacer, tenía que prosperar. Pero no era lo que estaba sucediendo en México, que estaba creciendo a paso de tortuga, mucho menos de lo que necesitaban para darle empleos dignos a los millones de jóvenes que ingresaban en el mercado laboral todos los años. ¿Qué estaba pasando? Intrigados, los directivos del Foro Económico Mundial decidieron en 2007 contratar a algunos de los más destacados economistas de la Universidad de Harvard y enviarlos a México para tratar de develar el misterio. El equipo estaba dirigido por Ricardo Guzmán, director del Centro para el Desarrollo Internacional de Harvard, y lo integraban entre otros, bueno, pues aquí vienen varios nombres de los que vinieron aquí, ¿no? de esa institución educativa. La meta final era hacer un diagnóstico de la falta de crecimiento en México, presentárselo al presidente Felipe Calderón. Durante los siguientes 2 años hicieron varios viajes a México desde su cuartel general en el Hotel Camino Real. Los académicos visitantes entrevistaron al gobernador del Banco de México, al secretario de Economía, a varios otros secretarios de Estado y tuvieron media docena de encuentros con empresarios mexicanos para saber por qué México no crecía como otros países. Más tarde los expertos entregaron a Calderón su informe final, titulado Informe de Competitividad de México 2009. La conclusión del estudio era asombrosa en el sentido de que los economistas no hacían ninguna recomendación económica especial. Por el contrario, concluyeron que no habían podido encontrar ningún error garrafal en las políticas económicas del país durante los últimos años. El motivo del pobre desempeño de la economía mexicana era otro. Hay fuertes evidencias de que el crecimiento económico de México no está limitado por el acceso al crédito, ni por la inestabilidad de la macroeconomía, ni por la inestabilidad política, ni por impuestos demasiado altos o variables, ni por rigideces en el mercado laboral, ni por falta de coordinación en el descubrimiento de nuevas actividades productivas. La mayor limitación al crecimiento de México es la baja calidad de su oferta educativa. Ahí está. El profesor Guzmán, el encargado de redactar el informe final, me dijo que su equipo había ido a México con la mente totalmente abierta, sin ninguna hipótesis preponderante. Habían empezado por investigar la situación financiera del país y pronto se habían encontrado con que uno de los principales problemas era su falta de competitividad con China, tanto en el mercado de Estados Unidos como en el mercado interno de México. Y esto se debe principalmente a que no tienen una fuerte o fortaleza en el sistema educativo de todos los niveles. Entonces, aquí nos hace, pues te digo, un recuento de por qué México tiene precisamente ese bajo crecimiento y tiene que ver con la situación académica. Con la situación académica, no nada más que los gobiernos, en mi punto de vista, ahorita ya ustedes me comentan algo que quieran de forma adicional. Pero en mi punto de vista no tiene tanto que ver con lo que los gobiernos nos dan en materia educativa, porque la escuela básica existe, la media superior existe, las universidades las tenemos, o sea, sí tenemos esa apertura académica, hemos ido creciendo en mayor número de universidades y etcétera, etcétera. Pero a veces las mismas limitantes las tenemos en muchos de los casos desde la casa. Por ejemplo, en este libro te señala que en China estudian los alumnos de nivel básico 12-13 horas al día. Ellos salen en la mañana del nivel básico, de ahí se van a estudiar la segunda lengua, que es el inglés, ya desde chiquitos ya los tienen ahí para que estudien inglés, y en la tarde-noche todavía van a otra escuela que tiene que ver con optimizar ahí que las matemáticas, etc. Entonces están estudiando 12-13 horas diarias. Y cuando ya les comentaba esto a mis muchachos de prepa, porque luego la preparatoria pues es la edad de que están inquietos, ¿no? Y ellos pues, andan en su onda, están conociendo al chavito, la chavita, y están empezando a salir, pues de todo quieren ocuparse menos de la educación. Pero por ejemplo, allá en China,
cuando van a hacer los exámenes de admisión como los que ustedes hicieron aquí, no se pueden prender las sirenas de las ambulancias. Si hay construcciones cerca, no se pueden hacer construcciones ese día mientras esté el examen, porque no puede haber nada que distraiga a los estudiantes. Nada nos puede distraer, porque su objetivo principal es pasar el examen y tener ese ingreso a la universidad, que es sumamente complicado entrar ahí. Allá la universidad es muy cara, por ejemplo. Tienen que pedir préstamos para cursar la universidad. Pero ¿por qué es tan cara? Porque no tienen tampoco a cualquier maestro. Se traen a los mejores internacionales para que les den la educación, ¿verdad? Claro, los maestros o los canadianos. Eso les permite tener un sistema educativo muy fortalecido, ¿sí? Entonces, es un conjunto de cosas. Si desde la casa el otro día tuve una reunión con padres de familia, le decía, padres de familia, apóyennos con los chavos, ahorita es una edad complicada, miren, las calificaciones van mal, esto y la verdad. Oiga, directora, ¿sabe que yo tengo una queja? Es que mire, mi hijo estudia en la mañana y luego se va a las prácticas y luego todavía tiene que llegar a hacer tarea. ¿A qué hora descansa mi muchacho? O sea, yo lo veo toda la semana. Deberían de quitarle eso de las prácticas para que pues, ellos estuvieran más relajados y que no les encarguen tampoco tantas tareas, porque es complicado para ellos. Yo les digo al papá, digo, no hombre, qué bueno que su muchacho está en todas esas actividades, ¿no? Y que está ocupado en algo provechoso. Porque ahorita como está la situación en paro, pues es un poquito más complicado todavía. Pero a veces desde casa traemos esa cultura, si no tenemos a padres de familia, a tutores que nos estén impulsando también en el estudio, que nos estén apoyando para formarnos, que no nos estén apoyando más bien para que, no, dile a ese maestro que cargue menos tarea, no, dile que voy a hablar con mañana, no, ¿por qué te está molestando tanto? Esas cuestiones. Ayer precisamente platicaba con una jovencita y me dice, ¿sabe qué? Es que ya no venía a la escuela, mi mamá me va a sacar. Digo, ¿por qué te va a sacar de la escuela? Dice, pues es que tenemos problemas familiares y pues ya no me quiere mandar. No, digo, dile a tu mamá que venga aquí, a echar la platicada, ¿no? Con una servidora. Porque a veces esa misma mentalidad nos vamos pasando de familia en familia. Hay jovencitos que nada más en su cabeza, en lo que visualizan, nada más es el bachillerato y un bachillerato ya es una cosa excepcional para ellos. Y no tenemos esa visión de prepararnos, de estar en la disciplina, de leer, de seguirnos formando adicional a lo que tenemos en la universidad. O sea, yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, tener una hora libre, ¡ay, qué padre! No me va maestra, ¿no? Eso vamos a la platicada. Y a veces, y nosotros así lo vemos como mismos estudiantes, en muchos de los casos, ¿no? Hay horas libres, hay horas, o sea, qué bueno, ¿no? Lo vemos como un qué bueno en lugar de esos grupos a lo mejor que deberíamos de estar de que, oye, ¿cómo no vino? ¿Cómo no exijo un mejor maestro también, yo como estudiante? Si yo estoy viendo que mi maestro a lo mejor no tiene esa formación óptima que yo requiero para mi formación, que estoy necesitando en la universidad, hacemos a veces esos grupos de choque en los que hablamos de temas que no son trascendentales, cuando debemos de estar nosotros buscando en todo momento nuestra óptima preparación académica. Pero somos, en muchos de los casos, somos cómodos. La comunidad, ¿verdad? Nos gusta cumplir nada más con cierto requisito y ya no le damos un poquito más, ya no le damos un extra que nos va a servir. Yo les decía a los muchachos, ahorita ustedes van mal en ciertas materias algunos. Si ahorita ustedes desertan, ¿a qué empleos tienen acceso? A la maquiladora, al Oxxo, a la obra, ¿verdad? Y no porque esos empleos sean malos, sino que si tú tienes un estándar de vida y tú estás buscando cierta posición dentro de la sociedad, definitivamente tu preparación académica va ligada con la económica. Adicional a su formación espiritual, adicional a sus relaciones familiares, de amistades, de noviazgo, etc., su formación académica va a ir muy ligada a su calidad de vida. Y si, yo les decía también a los muchachos, a lo mejor algunos de ustedes dicen, yo quiero un negocio, ¿no? Yo quiero dedicarme a una empresa, no nada, pedir un título o algo. Pero definitivamente si quieren ustedes un negocio, también tienen que saber de números, también tienen que saber de derechos laborales, también tienen que saber de contabilidad. Porque si no, ¿qué queremos? Que el negocio sea un éxito, ¿no? Y si no tenemos todas estas herramientas,
pues en definitiva no lo vamos a hacer. En definitiva no lo vamos a hacer. Entonces, a lo mejor siento yo por lo que he visto en este tema educativo, que llevo varios años ahí dentro del sistema, que nos falta todavía como mexicanos, como sociedad, nos falta mayor compromiso. Y a veces hablamos del compromiso social, ¿no? Que la sociedad y pon tu granito de arena y mira y que puedes hacer que la ciudad sea mejor. Pero a veces nos falta el compromiso hasta con nosotros mismos, ¿verdad? De cuando nos proponemos algo, de que hay metas y situaciones que queremos lograr, pero a veces no estamos comprometidos tampoco con nosotros mismos, incluso en estos niveles universitarios. Incluso en estos niveles universitarios entra un grupo de comunicación social, entra un grupo de relaciones internacionales, de administración pública, y los que salen son 30 de los, cuando está el salón lleno, ¿no? Y está el salón que no cabíamos, y que, oye, lo veía el segundo semestre, oye, ¿qué pasa? No, ya ahí vamos, ¿no? Y el grupo de rato, en comunicación organizacional, ya cuando se dividen son 10, 15, 20, ¿verdad? En masivo ya son 4 o 5, son muy poquitos los medios de comunicación que hay, ya también van quedando los 3, ¿no? El RI, bueno, es una carrera que siempre ha tenido mucha respuesta. En AP pues no se diga, ¿no? Cada vez es menos, pues, y claro, pues si yo veo, me gusta AP, pero yo veo que no van a revisar mi currículum y que no van a ver mi situación académica, sino que a lo mejor, oye, pues es mi conocida, tráetela acá que sea directora de desarrollo social, ¿no? Claro que te desanimas a cursar una carrera también de esas. Entonces a veces nos falta un poquito más de compromiso con nosotros mismos. Si vemos las redes sociales, ya hasta nosotros publicamos, ¿no? De mensajes de optimismo. Hoy que es un nuevo día y que está todo dispuesto para que tú cumplas tu meta. Está lleno, está lleno. Facebook está lleno, las redes sociales, el Twitter, ¿no? De mensajes y sí, todos, y vamos a lograr nuestros objetivos y demás. Pero a veces los mismos que lo publican ni se lo creen, ¿no? A veces los que lo publican ni siquiera se lo creen, y ya cuando tú lo ves y es que quejándose así de todo. Entonces son situaciones que pasan. Y hay que empezar por creerlo, porque esos mensajes realmente son ciertos. Son ciertos, pero a veces nosotros los publicamos que ni siquiera los creemos, ¿no? Son ciertos y hay que ampliar las expectativas como ciudadanos, como mexicanos, de lo que queremos para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestro futuro. La economía, la estabilidad económica es un punto, dentro de una familia, de mí como persona, si me quiero casar, si no me quiero tener hijos, ¿no? Si me quiero viajar por el mundo y comprarme un carro, o sea, lo que sea, pues ¿qué necesitas? Necesitas dinero. Para tener dinero necesitas trabajar, y para tener un buen trabajo necesitas que vamos ligados otra vez, vamos a la escuela. En definitiva, ¿no? Eso es lo que se requiere, eso es lo que se ocupa. ¿Que cómo está el sistema educativo básico en Juárez? Hemos crecido bastante. Sí, hemos crecido bastante. Tenemos 1,300 escuelas aquí en la frontera, 1,300 planteles educativos que todos los días de lunes a viernes, de alguna u otra manera, que un día se pelearon con la directora, que el otro día los padres de familia se los llevan en una patrulla porque los recursos de la sociedad de padres no se ponen de acuerdo, etcétera. Pero va caminando. Las escuelas se abren de lunes a viernes, independientemente de la situación que tenemos aquí en Juárez y que hemos tenido, ¿no? Situaciones difíciles de seguridad, y que ahorita está el tema medio complicado de nuevo. Pero las escuelas siguen trabajando, los centros educativos siguen abriendo. ¿Qué nos falta todavía? Nos falta infraestructura, nos falta compromiso también de muchos maestros. Que a veces es ir a dar la clase, pero si llego 15 minutos tarde y en lo que voy y checo me demoro 15, 20 minutos para ya darles menos clase, y así como que pinto como que doy una clase, pero no es cierto. Eso nos falta, mucho compromiso también de los maestros, mucha capacitación, muchísima capacitación de nuestros maestros, ¿sí? Y que ellos estén formándose continuamente para que ustedes salgan mejor preparados, para que las escuelas no tengan fama de nada, porque somos muy buenos para ponerle la fama a las escuelas también, ¿verdad? Si escuchamos un bachiller de 5, calidad, no, disciplina, cañón, ¿verdad? Si escuchamos un Cebetis 128, muy buena escuela, muy buena escuela, ¿verdad? Pero
pero si escuchas la preparatoria Guerreros, ¿no? O si escuchas otros planteles educativos. Y yo cuando estaba aquí sí escuchaba la UAM, ¿de verdad? O sea, yo estaba aquí en la facultad y a veces uno mismo habla mal de su facultad y es ahí donde te estás formando, ¿no? Entonces van creándose las famas y van, buena, esa no es buena, cuando todas las escuelas deben de tener la misma calidad. No quiere decir que la escuela del Parque, la Federal 1, sea más buena que la Federal 5 de San Lorenzo, pero todos quieren ir a la Federal 1. No quiere decir que la técnica 33 de Pradera Dorada sea más buena que la 16 que está aquí a la vuelta, pero todos quieren ir a la técnica 33. Entonces tiene que ver mucho también con la preparación, que cada uno le vayamos imprimiendo en nuestra formación. Ustedes como ¿de qué semestre son? De séptimo. ¿Quiénes ya hicieron sus prácticas profesionales? ¿No? ¿Quiénes ya están trabajando en lo suyo? ¿Uno? ¿Quién más? ¿Quiénes ya están trabajando? ¿Dos? ¿Tres? Nada más. Y los demás están en otra área laboral, están en una cuestión profesional. Ok. No sé cuánto tiempo por ahí nos quede. Hasta las 8 de la noche, por eso que estamos hablando de imprimirle tiempo a la educación. No se crean, pues una servidora que ya salió de la facultad, que ya estudió la maestría y demás, y ya que estamos aquí reunidos, que somos de casa, yo sí aprovecho la oportunidad para darles un consejo como egresada, porque hay ocasiones en que decimos, ya cuando me gradúe ya le empiezo a buscar, ya con el papel, ya empezamos a buscar la oportunidad laboral, etcétera, pero no sabemos si va a llegar, no sabemos si nos va a estar esperando el gerente ahí de aquí de los puentes, ¿cómo se llama? De la RI, a donde van ustedes, al área de que están revisando los carros y todo eso. La aduana, ¿no? O sea, el director de la aduana no va a estar esperando. A ver, ¿dónde está Juan cuando se gradúa? ¿Ya se graduó? ¿No ha venido a dejarme su currículum? No, aquí de comunicación, ¿verdad? Como de allá de Televisa. A ver, ¿dónde está esta niña que no ha venido, que la necesitamos para conducir noticias y todavía no llega? ¿Verdad? En definitiva, no es la situación. A veces el campo laboral es muy complicado. Para algunos se les facilita, para nosotros no, ¿verdad? Entonces, cuando yo salgo de aquí de la facultad, tardé 4 largos años en acomodarme en lo que era mi profesión. También, bueno, escogí comunicación y medios masivos, ¿verdad? Estás hablando que nada más tienes el 5, el 44, o sea, y los mismos conductores de siempre. O sea, ahí está Roxana todo el tiempo, de lunes a viernes. Ahí está Juan Manuel Martínez en el 44 y no deja ese espacio tampoco. ¿Sí? Gaby Telles. Entonces, no llegas tú como, oye, soy nueva, la verdad. Cuando estaba ahí en la facultad hacía 2 o 3 entrevistas ahí con los alumnos y yo considero que ya puedo estar. Claro que no, ¿verdad? Entonces es un tema complicado. Y además, adicional a que hay mucha competencia, que hay quienes ya están en esos cargos, que no todos se están jubilando, que no todos se están casando y están yéndose a vivir a Tombuctú, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es necesario poner en práctica ya lo que vamos conociendo. ¿Cómo? Si se meten a hacer sus prácticas profesionales y ya tienen la oportunidad de hacer sus prácticas profesionales en lo que están estudiando, es mucho más fácil que ya cuando terminen su carrera, etcétera, puedan acomodarse en esos espacios. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos cuando nosotros salimos de la institución lo que nos piden es experiencia, y pues ¿cómo vamos a tener experiencia si no que hemos trabajado en el área, verdad? Pues claro que van a ocupar a otra persona antes que a nosotros. Y claro que se va a complicar todavía el tema, ¿no? Entonces es necesario ir practicando de una vez, buscando las oportunidades de una vez laborales, no dejarlas hasta el último, no dejarlas hasta que yo salga y ahora sí ya me comienzo a acomodar, porque a veces, como les comentaba, el campo laboral es indefinido, no sabemos si se nos va a facilitar, si se nos va a complicar, y en este sentido ir avanzando ya desde ahorita se facilita mucho más el tema. Como les comentaba, yo me tardé 4 años, bueno, finalmente entro a Radionet. ¿Quién conoce Radionet? Aquí, nada más. Entra ahí a Radionet en la cuestión de noticias, posteriormente al Canal 44 como reportera, después voy a conducción de noticias en radio también, en una radiodifusora del Paso, vuelvo otra vez a Radionet, estoy otro tiempo por ahí en Canal 44,
puse un portal de noticias y luego ya nos hablan, ¿no?, para la vocería de educación, igual tratando con medios de comunicación, etcétera, esos 6 años. Ya para finalizar la administración nos invitan allá a la dirección de CONALEP y es donde estamos ahorita, ¿no? Pero nadie va a buscar la oportunidad por nosotros. Nadie va a salir, ni la amiga, ni el primo, ni el vecino, ni la mamá te va a estar apoyando y el papá te va a decir, ándale mija, aquí estuve viendo el periódico y mira, ándale, para que vayas a esta entrevista, ¿eh? Pero ¿quién va a hacer la entrevista? ¿Cómo va a hacer la entrevista? Ustedes van a hacer la entrevista, ¿sí? Pues ustedes son los que se van a ir abriendo campo, el campo que ustedes quieran, hasta donde quieran llegar. Y eso es hasta donde ustedes quieren llegar, es en definitiva lo que ustedes quieran lograr. Como dicen las redes sociales y como siempre dicen todos los mensajes positivos, lo pueden lograr, pero está en cada uno. Y yo recuerdo que de mi generación, de los que salimos, que éramos aproximadamente 20 en comunicación social, nada más yo creo que 4 nos dedicamos a lo que era la profesión. Algunos otros aquí todavía durante los semestres se van a ir casando, van a ir teniendo bebés, ya no los van a ver, se van a dar de baja, van a querer volver después, ya no van a volver nunca, ¿sí? De los mismos que están aquí, que ahorita sí, bien optimistas y todo, algunos van a salir y se van a dedicar a, no sé, van a poner una paletería, ¿no? Sí. Y hay otros que van a otros giros, van a poner un negocio, otra cosa que no se van a dedicar nunca a la profesión, pero bueno, ya tiene su título, etcétera, ¿no? Entonces, a lo que se vayan a dedicar, pero siempre sean los mejores en lo que vayan a hacer, siempre pongan todo el empeño y que no sea nada más de estos temas de la reforma, a veces en los que nunca vamos a coincidir todos. Todos tenemos diferentes criterios, ni en la forma de vestir. ¿Verdad? A lo mejor ustedes uno dice, ay, ¿cómo es de ridícula la fiesta, verdad? O sea, ¿por qué se peina así, no? Pero bueno, o sea, nunca vamos a coincidir. Definitivamente todos vamos a tener distintos criterios y unificar los criterios, pues no, nunca se va a poder, ¿no? Por eso ahorita con la cuestión de la reforma, algunos a favor, algunos otros en contra, que si me evalúan, que si no me evalúan, pero nunca vamos a llegar a un sistema unificado porque cada quien tiene nuestra forma de pensar. Entonces, ¿qué es lo que debemos que hacer? Pues nada más mediar, tratar de sobrellevar la situación, cada quien buscando también para su propio molino y que en conjunto pues nos dé un bienestar social y que nos ayude también ya a crecer como nación, ¿no? Exigiendo lo que necesitamos, exigiendo una preparación académica mejor, no dejando el estudio ni aunque ya salgan de la universidad, porque salen de la universidad y lo que están conociendo ahorita mañana va a cambiar, ¿sí? Ya los sistemas y lo que están viendo ahí en la computadora y el Photoshop, ya mañana va a haber otros 4 o 5 niveles más adelante. Y ya cuando ustedes digan, oye, yo me no, pues olvídate ya, esto está obsoleto. Entonces, pues yo les agradezco mucho la invitación a platicar aquí con ustedes y no sé si tengan alguna pregunta, tienen que hacerle a alguna servidora. Muchas gracias por venir. Me gustaría que le dieran un gran aplauso a la licenciada Alba. Por su participación en esta semana académica. A continuación daré entrega el reconocimiento que se le va a otorgar. Universidad Autónoma de Chihuahua, Semana Académica, Ciencias Políticas y Sociales, Panoramas y Retos. La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, otorga el presente reconocimiento a la licenciada Alba Liliana González por su destacada participación en la Semana Académica, Ciencias Políticas y Sociales, Panoramas y Retos, el 24 y 28 de octubre del 2016, con la firma del director de la facultad, Abraham Paniagua.